Buenas tardes a todos los compas. La verdad que es un placer estar acá nuevamente en Sur. Siempre que he venido acá me han tratado bastante bien, ya sea para actividades políticas, pero también actividades sociales, personales. Bueno, de hecho, cuando migré de Sao Paulo para acá, me hospedé un par de meses en la casa de Graciela. Espero no haber sido mucha carga, pero bueno, que me dio una excelente anfitriona, ella y también con Lunita, ¿no? Siempre me recibía cuando llegaba a casa. Bueno, entonces, bastante feliz de poder estar acá compartiendo con una regional del partido para discutir de cara a un plenario nacional donde, bueno, como todo plenario, es un momento de pausa. En un sentido es como de vamos a parar el balón y vamos a comenzar a reflexionar y pensar sobre nuestro quehacer militante. Y en ese sentido, la discusión internacional va a tener y tiene un papel importantísimo en esta ocasión. Eso varía según los énfasis en cada plenario, puede ser que sea más la situación nacional en, qué sé yo, me imagino cuando ganó Milei, que se fue el foco. Ahora, un poco, es fundamental poder entender la situación internacional. Antes de entrar por el fondo, yo quería hacer como una pequeña reflexión metodológica de por qué la importancia del internacionalismo y de qué significa quizás eso, ¿no? Para nosotros como militantes, ¿no? Hay una frase muy famosa de Marx sobre las tesis sobre Feuerbach, que él decía que los filósofos no han hecho más que comprender el mundo y de lo que se trata de transformarlo. Y evidentemente siempre se toma mucho el tema de la transformación, de revolucionarlo, del actuar, de la militancia, que es fundamental, de la lucha cotidiana, de las batallas que hay que dar en los centros de estudio, de trabajo, etc. Pero esa apelación de Marx de que había que transformar el mundo no niega, sino que por el contrario contiene la necesidad de que hay que seguir interpretándolo y comprendiéndolo. Entonces, eso es un ida y vuelta que está en nuestra militancia, de cómo reflexionar sobre lo que hacemos para no caer en el puro empirismo. Y en el caso de la situación internacional, como decía Maxi, es fundamental poder comprender el mundo sobre el cual estamos, habitamos, vivimos, respiramos y nos desarrollamos y militamos, ¿no? ¿Cuáles son las principales tendencias o determinantes políticas que configuran la situación política internacional y cómo eso repercute a nivel nacional e inclusive también a nivel regional, ¿no? Es decir, hacemos la discusión de la situación internacional haciendo una diagonal entre esas coordenadas más generales con un elemento muy particular y también muy cotidiano. Y eso lo señalo para decirlo de que no es un lujo la discusión, no es una cosa como un adorno cuando decimos que somos internacionalistas, sino que realmente es hacernos una composición del lugar para entender el mundo en el cual estamos y cómo esa discusión de las coordenadas más generales, de manera no mecánica, pero sí de manera, de un sentido u otro, determinan, condicionan o nos ayudan a comprender el mundo en el cual estamos. Además, señalar que bueno, el internacionalismo en un sentido es un principio, es decir, por principio nos solidarizamos con las luchas de los explotados y oprimidos, de los sectores explotados y oprimidos en el mundo, qué sé yo, el tema de Palestina o el movimiento, en fin, de lucha, una huelga que acontezca en otro país. Es un tema como de principio, si se quiere. Pero además de lo de principio, que eso ya está tal vez muy instalado, es también un ejercicio. Es decir, el pensar y el reflexionar sobre la situación internacional es un ejercicio que da cuenta de corrientes que son contemporáneas. Una corriente que quiere ser del siglo XXI, en nuestro caso, tiene que pensar realmente a fondo la situación internacional y estudiar la situación internacional, además de la teoría, la estrategia, etc. Pero eso lo coloco como un elemento fundamental porque nosotros como Socialismo Barbarie, la corriente internacional, tenemos ese rasgo y lo hemos estado discutiendo como ser una corriente del siglo XXI del recomienzo histórico, que voy a hablar más adelante. Y eso es un ejercicio y es una conquista que como tal hay que revivirla, revivificarla constantemente. Porque las corrientes revolucionarias, muchas que surgieron y que no se adecuaron, no comprendieron el siglo XXI, hoy se están haciendo literalmente pedazos. Pedazos. Acá de pronto ustedes no conocen el caso de la LID, pero bueno, que fue la corriente más grande del trotskismo en los años 80, 90, todavía a principios de siglo, del viejo morenismo, bueno, del viejo más, imagínense,
Hoy está hecha totalmente pedazos. Se dividió el partido de ellos en Brasil, que era el principal, y bueno, son corrientes que no entendieron que se quedaron en los años 80, ¿me entienden? Ese elemento de contemporaneidad y el internacionalismo es muy importante. Eso era como una pequeña introducción metodológica, si se quiere, para darle como la dimensión o la riqueza que tiene esta discusión. Cuando yo estaba pensando un poco en la charla, que hablaba con Max y con Pachi, con varios compañeros también, me decían, bueno, como tratar de qué ángulo agarrar la charla, porque bueno, ya leyeron los documentos, y no quiero venir a hacer aquí, repetir el documento. Creo que la mayoría leyeron los documentos. Si no lo leyeron, todo también vamos a cubrir los elementos generales, pero no venir a repetir lo que ya está escrito, porque eso no da como elemento, sino que bueno, un poco lo que me decían era como que muchas veces también como por compañeros y compañeras muy nuevas, dar tal vez algunas pinceladas de elementos que damos por un hecho, y que todavía no sé, que de pronto muchas personas no manejan, ¿no? Cuando ya los que tenemos un poquito más de juventud acumulada, damos por un hecho que todo el mundo sabe, que uno habla, decían que hablamos del 2008, de la crisis, que no sabían qué era, que son compañeros y compañeras muy jóvenes, ¿no? Entonces, antes de entrar a la era de la combustión y a la nueva situación mundial, yo quería hacer una breve pincelada sobre lo que había antes de lo que había ahora, es decir, para hacer ese contraste y entender por qué hay una especificidad en lo nuevo que estamos hablando el día de hoy. Entender ese elemento más estructural. Entonces, hay un elemento que es fundamental, que es que se acabó el mundo de la segunda posguerra, de la guerra mundial, que fue de 1939 a 1945. A partir de 45 empieza la segunda posguerra mundial, que de esa guerra mundial sale victorioso los Estados Unidos como principal potencia imperialista, y que bueno, se estructura un mundo a partir de la hegemonía de los Estados Unidos, que ganó la disputa interimperialista de manera, en una disputa sangrienta, una guerra mundial, y se construyó, digamos, una arquitectura de eso que le llaman el orden mundial. Una arquitectura que regía la economía, la política, la guerra. O sea, por arquitectura institucional me refiero a la ONU, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN, después, no me acuerdo el año exacto de fundación, pero la Organización Mundial del Comercio. Es decir, era un mundo que estaba estructurado en torno a los Estados Unidos como eje indiscutible de las potencias interimperialistas, que no a ninguna le disputaba la hegemonía interimperialista. Habían otros imperialismos menores supeditados a que, bueno, Estados Unidos dirige, era el primero entre pares, como se dice, el gran hegemón, y a partir de eso había un orden mundial que funcionaba y había un consenso interimperialista. Es decir, fue una etapa de consensos. Y el consenso te da una estabilidad. El consenso te da reglas de juego. Hace las cosas predecibles. Es decir, estaba más pautado. Inclusive cuando estuvo la Unión Soviética, que había alguna peligros o había la disputa, ¿sabe? El peligro atómico, está toda esa leyenda de los teléfonos rojos, ¿no? De que, bueno, habían reglas de juego de cómo los Estados Unidos, la Casa Blanca y Moscú dialogaban para que la cosa no se saliera de control. Ese mundo era lo que existió en la segunda posguerra, y esa arquitectura del poder reguló el comercio y todas las esferas de la vida social y política y económica. Además, agreguémosle que hubo un elemento muy particular también de la segunda posguerra, que fue el proceso de descolonización. Entonces, todo un nuevo tipo de imperialismo, porque ya no eran los viejos imperialismos territoriales directamente, como el imperialismo inglés, que tenían ahí en todas las colonias que tenía, que era el imperio donde nunca se ponía el sol, decían, como era tan grande y tan extendido, siempre era de día en algún lugar del imperio inglés. Hubo los procesos de independencia, las revoluciones, algunos fueron consensuados también porque las potencias dieron la independencia, pero bueno, y surge un nuevo tipo de imperialismo, o se establece como hegemónico un nuevo tipo de imperialismo más en el tema de la semicolonia de los Estados Unidos, con el poder de países formalmente independientes, pero supeditados política y económicamente a potencias imperialistas, sobre todo los Estados Unidos. Aunque bueno, Francia tenía mucho peso, todavía tiene peso en África, donde lo está perdiendo.
Es decir, había áreas de influencia también, en un sentido. Pero ese elemento era importante, ¿no? Y además, sobre todo también después de los años 90, cuando cae la Unión Soviética, todo el mundo estalinista, ¿no? Los estados burocráticos, mal llamados socialistas, Europa del Este, China hace su giro de capitalismo. Hay todo un sector del planeta Tierra que se incorpora directamente nuevamente a la lógica de la acumulación capitalista. Entonces también los años 90, no sé, bueno, fue la época en la cual yo ya comenzaba a tener más conciencia personal, digamos, un niño, pasando de niño a ser adolescente. Yo me acuerdo que en el colegio era la globalización lo que estudiábamos. No sé si aquello era la palabra globalización o lo estudiaron, pero era la palabra de moda. Claro, y era todo un consenso interimperialista a partir de una triada de 3 elementos fundamentales que vos tenías. El libre comercio, es decir, la idea de que con el simple comercio entre las naciones, sin fronteras, había el desarrollo para la humanidad. El mundo era infinito, porque se podía producir riqueza y se iba a desbordar el vaso. El vaso estaba lleno, entonces le caía una gota, la teoría del derrame, ¿no? Entonces caía el agua para todo el mundo. Era un mundo donde se veía como infinito. Era una burguesía y un imperialismo que se veía muy esperanzado, que se veía así como a la ofensiva. Además, cayó el estalinismo, que era burocrático, autoritario, pero entonces, ganó la democracia liberal. Entonces tenés el libre comercio, tenés la democracia liberal, las democracias burguesas, votando, con las formalidades del caso, o sea, los límites que tiene, pero eso era lo que había. Y luego esto tuvo una manifestación ideológica, Francis Fukuyama también, con el fin de la historia. Que el fin de la historia era básicamente así, lo hacía un poco más filosófico él, como, la historia, el espíritu evolucionó socialmente hasta cierto punto y ya demostró que las sociedades no van a avanzar más allá del capitalismo de la democracia liberal. Como que ya acabó la historia en el sentido de que históricamente no va a surgir nada nuevo diferente a eso. Ya se acabó el desarrollo político-social de la historia humana. O sea, estaba diciendo, se acabó la lucha de clases, en última instancia. Entonces, en esa triada había un consenso de libre comercio, democracias liberales y el fin de la lucha de clases, y era el envalentonamiento de la burguesía y el consenso interimperialista. Obviamente, entonces toda la clave del desarrollo era, vamos a abrir las fronteras, había toda una lógica medio cosmopolita, unilateral, fetichizada de la globalización, porque lo cosmopolita, lo internacional es lo único, el desarrollo es la fuente del desarrollo, ¿no? Había una lógica economicista en el imperialismo, porque entonces yo voy a producir a donde sea más barato producir. Está China, yo voy a llevar todas mis fábricas a China, porque voy a explotar a los chinos que me salen muy barata la mano de obra, le voy a saquear todos los recursos en el tercer mundo. En fin, hubo toda esa lógica, una lógica de cómo hacer más plata. Y evidentemente para sectores capitalistas eso generó mucha riqueza y mucho apogeo en su momento. Pero eso tiene consecuencias. Eso fue una política del consenso de Washington y toda la lógica de los Estados Unidos. Y esto es importante porque uno piensa que son todos poderosos los grandes estados, pero en realidad también fallan en las estrategias, en la política, en la estrategia, en los planes. Todo inclusive bajo la lógica esa era, a China la vamos a meter al libre comercio y va a evolucionar hacia la democracia liberal y va a ser como una China supeditada a nosotros, a los Estados Unidos. Era todo el cálculo que tenían. Todo ese cálculo, toda esa arquitectura fracasó porque, número uno, los Estados Unidos se desindustrializaron. Estados Unidos pasó de tener el 50% del PBI mundial en los Estados Unidos a tener ahora solo el 25%. China se desarrolló como un capitalismo de Estado, pero no como un proyecto subalterno, sino que se dio un plan de construirse como nosotros decimos un imperialismo en construcción, que hoy tiene el 20% del PBI mundial, que además comenzó a tener toda una política de transferencia tecnológica, es decir, país que, quieren poner las fábricas en China y explotar a la mano de obra, vengan, pero me van a enseñar esa tecnología. Entonces la burocracia o burguesía china comenzó a hacer eso y hoy por hoy tenemos un mundo que se desfiguró esa lógica que estaba en la segunda posguerra. Comenzaron a surgir los problemas a principios ya del siglo XX, digamos que se comenzaban a ver las chispas que posteriormente iban a generar la combustión, que ahorita llegamos a eso. Comienza a ver las chispas del cuestionamiento, la crisis del neoliberalismo por la desigualdad.
sea, el derrame nunca llegó. Obviamente el vaso se hacía cada vez más grande y no se derramó ni una gota. El argentinazo fue un efecto de eso, un reflejo de eso. Fue una rebelión popular. De bueno, el movimiento de masas comenzó a decir, ni en pedos el fin de la historia, sino que vamos a luchar por que se reparta la cosa diferente porque la cosa está muy mal. Vino también el proceso en Bolivia, la primera ola de rebeliones populares que fue en América Latina, y eso ha seguido. No voy a mapear sobre eso porque no me da tanto el tiempo. Estoy más enfocado en la geopolítica porque, bueno, el momento es más geopolítico, ¿verdad? En esta coyuntura, pero sí hacer algunas menciones a la lucha de clases. Luego también surge la crisis económica del 2008, que da cuenta de que, bueno, el boom económico y el capitalismo no era tal cual, sino que había muchos problemas que ya estaban y contradicciones que estaban en el sistema capitalista, y sumarle otras crisis que van surgiendo. O sea, la crisis ecológica con todo el desastre climático que tenemos, y podemos hablar de lo que se llama ya de una policrisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que toda esa arquitectura, todo ese mundo que se veía estable, esos consensos, se comienzan a romper y a resquebrajar. Y hay una crisis de los consensos. Porque entonces tenés un problema. Vos sos los Estados Unidos, sos la gran potencia mundial, te creaste con toda esa idea del gran sueño americano, pero sos un trabajador o una trabajadora de los Estados Unidos. Y así vamos al fenotipo, digamos, caucásico o blanco, que trabajas en una automotriz y decís, bueno, no me está alcanzando la plata. Eso no es un sueño. O me cerraron la fábrica metalúrgica porque se la llevaron para producir a China o a, qué sé yo, otro lugar del planeta que les sea más barato. Entonces, vos comenzás a decir, aquí hay un problema, y la gente se comienza a cuestionar. Y ahí comienzan también a surgir cuestionamientos no solamente de la izquierda, sino también de la extrema derecha. Porque el cuestionamiento, bueno, cuando hay crisis se abre también, ya no hay consensos, se abren el espacios para los márgenes. La gente comienza, cuando hay consenso y todo está bien, tenés trabajo, tenés estabilidad económica, la casa, pues, ¿para qué vas a andar viendo los costados? Estás tranquilo y siga toda la cosa como está. Cuando las cosas cambian y se rompen los consensos y ya la situación comienza a apretar las condiciones de vida, vos comenzás a generar preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Quién me da una respuesta? Y bueno, también la extrema derecha es un actor político que surge en este periodo a partir de la crisis, que comienza a dar una respuesta en clave xenofóbica, nacionalista, racista, nativista, contra el cosmopolismo de la globalización. Los extranjeros nos están llegando a quitar los puestos de trabajo, en fin, etcétera. Comienza a romperse ese mundo, y entramos a una etapa que nosotros directamente hablamos ya de la era de la combustión, que es producto de toda esa acentuación, de todas esas chispas. Pues bueno, la cosa encendió el fuego en un mundo que hoy por hoy, basta con ver la tapa de un periódico, ver las noticias, todo el mundo si antes había certezas, podía tener alguna certeza, alguna previsibilidad, ahora es, ¿qué va a hacer Trump mañana? ¿Qué va a decir Trump? O aquí, ¿qué va a decir Milei? Por ejemplo, o qué va a pasar con Putin. Nadie sabe absolutamente qué va a pasar el otro año, o nadie sabe si va a volver el genocidio en Gaza, etc. Ahorita vuelvo sobre eso. Ese elemento es fundamental tenerlo claro. Y entonces además comienza a entrar todo una discusión de, bueno, cómo se reorganiza el mundo a partir de que entró en crisis toda esa vieja estructura. Comienza a haber todo un rechazo a esa desterritorialización que había antiguamente. Comienza a primar nuevamente la lógica de la territorialización, es decir, a la globalización y al libre mercado, que antiguamente era, abran las fronteras, ahora todo el mundo vamos a cerrar las fronteras y vamos a tener nuestras áreas de influencia. Cada potencia imperialista comienza a ver que el mundo ya no se ve infinito, sino que el mundo se ve finito. Entonces hay que pelearse por los recursos. Entonces, ¿quién se reparte la mejor parte del pastel? Es un juego de suma cero, ¿no? Le dicen. Entonces, en ese sentido vuelve esa lógica de la territorialización. Antes, con el libre comercio, era la lógica esa de la mano invisible, ¿no? De que la autorregulación, ahora no es la mano visible, ahora es la mano visible. Es Trump en el Caribe, bombardeando. Es Trump diciendo que el canal de Panamá es mío. Es Trump diciendo, quiero Groenlandia. Es Putin diciendo, yo quiero Ucrania. Es Xi Jinping diciendo, nosotros vamos a reconquistar
Taiwán y el mar de China, le dice, no, el mar del sur de China es nuestro. Es todo el mundo preparándose para decir, esto es mío y quiero que sea mío. Y entonces comienza esa dinámica de la pugna por la territorialización y las esferas de influencias. Y acá también se torna nuevamente el tema de que, bueno, la lógica, se cierra mucho esa lógica economicista y se vuelve la lógica más estatal, y por eso la geopolítica comienza a tener mucho más peso. Porque entonces hay que diferenciar entre un burgués y un político burgués. Es decir, un burgués, si yo soy gerente de Amazon, yo quiero cómo hacer más plata con la Amazon. Y lo demás me importa poco, me importa relativamente un carajo. Mientras yo tenga plata, todo bien. Cuando vos sos un político burgués, y la burguesía genera sus políticos, tienden a tener una mirada más estratégica. Es decir, no solo ver las cosas más de conjunto también. La burguesía tiene sus políticos profesionales. Y entonces también hay un tema que se plantea, o sea, cómo los Estados Unidos, que pasó de ser el primer imperialismo, comienza a tener una disputa abierta con China y comienza a perder, no tiene el monopolio de las materias, ¿cómo se llaman las materias raras? Los minerales raros, las tierras raras, no. Las tierras raras, y las tiene el 80%, creo que las procesa China, y que es fundamental para la industria. Entonces dices, ¿cómo vas a ser la principal potencia económica y el futuro, la producción industrial la maneja China, tu competidor? ¿Cómo le entregaste todas las industrias y toda la tecnología a China y estereotipizaste todo Estados Unidos? ¿Cómo, por ejemplo, ahora Bobby nos comentaba eso, toda la discusión que hay en Europa es, toda Europa se desindustrializó, y ahora para poder hacer una industria de guerra en el marco, que ya suenan tambores de guerra, del peligro, digamos, no digo que hay una guerra, pero sino de que empiezan a esa Putin en Rusia y invadiendo Ucrania, ¿cómo haces una industria de guerra si no tienes industria? Entonces, los intereses del Estado burgués no son automáticamente los mismos de la burguesía, o sea, el Estado no es la suma de las burguesías nacionales de cada país, el todo superior a las partes, y a veces no hay sintonía fina, a veces o hay desbalances, aunque el Estado represente los intereses de su burguesía, no es como que es mecánicamente un títere a lo que le diga el club de empresarios. No sé si queda clara esa idea. Y bueno, Trump expresa eso. Trump expresa un sector de la burguesía imperialista estadounidense que comienza a decir, toda la lógica que tenía el establishment de Washington, republicano y demócratas, para combatir a China, está condenada al fracaso. Nosotros vamos a cambiar las reglas del juego porque así estamos perdiendo la pelea entre imperialistas. Que le salga bien o no es otro tema, pero tiene otra política. Y llega y se pone el segundo mandato, que ya gira, es más MAGA. El primero lo hizo más con los republicanos. Este es ya Trump, habiendo vaciado al Partido Republicano y habiéndolo copado del movimiento MAGA, es el Liberation Day, no, el Día de la Liberación, es el 2 de abril, creo que fue. Es la guerra a los aranceles. No más libre comercio, o sea, no más multilateralismo. La OMC, ¿quién se acuerda que eso existe? La Organización Mundial de Comercio. Ahora es Trump desde la Casa Blanca, desde sus redes sociales, dictando cómo se rige el comercio mundial y poniéndole sanciones a todo el mundo para defender a Estados Unidos, según él, porque dice que los Estados Unidos son explotados, etc. Pura paja, evidentemente, está hablando cualquier cosa, pero es mentira, pero bueno, tiene esa lógica implícita. Y comienza Trump nuevamente, como les decía, con el tema de la mano visible y a reclamar su esfera de influencia para sacar a China. Entonces hay un elemento aquí importante de que ese surgimiento de las extremas derechas, los sectores más radicales, inclusive dentro del imperialismo, responden a que, bueno, en una etapa de crisis se comienza a ver a los extremos y comienzan a tener más espacio y más desarrollo las alternativas políticas más radicales. No solamente a la izquierda, sino también a la derecha. E inclusive está la particularidad de que en este momento quien es más antisistémico es la derecha radical, la extrema derecha. La izquierda todavía sigue habiendo mucha izquierda reformista y el establishment que habla del nombre de la institucionalidad. Mientras la extrema derecha que corre por la derecha de la institucionalidad, o sea, tipo Bolsonaro tratando de un golpe de Estado, o el mismo Trump que trató de hacer la toma del Capitolio, o lo que está haciendo ahora, que está pasándole por encima, tratando de pasarle por encima toda la institucionalidad, es eso, corriendo por la extrema derecha a los consensos que estaban anteriormente. El consenso de la libertad de pensamiento, el consenso de la libre autodeterminación de los pueblos, el consenso de que las personas se pueden autodeterminar personalmente,
sino que vamos a imponerles la moral cristiana, evangélica, fundamentalista. Es decir, todo eso lo comienzan a correr por la extrema derecha. Las representaciones, el mundo también es una pelea política de representaciones en ese momento. Y bueno, ese es un poco como ese elemento de lo que expresa Trump en el movimiento MAGA. Es un movimiento defensivo, más allá de sus bravuconadas, nosotros lo caracterizamos como un elemento defensivo para querer, según ellos, reindustrializar a Estados Unidos, porque dicen, o sea, no podemos competir con China si perdimos toda la industria, si regalamos toda la industria. Entonces toda la presión de los aranceles es para traer las industrias para Estados Unidos. Si le sale o no le sale es otra discusión, hay mucho debate sobre eso, pero eso es lo que están planteando. Y hacer sus áreas de influencia, su expoliación del mundo más directamente, la acumulación más en el sentido, voy creo en el texto, la acumulación primitiva, es decir, de ir bueno, esto es mío, me lo apropio porque es mío, los recursos, me los voy a comer, son míos, son de mi país y nos vamos a ir, el canal es nuestro, el litio va a ser nuestro en América del Sur, entonces vamos a firmar el acuerdo con Milei para que sea nuestro gobierno más cipayo y más vasallo y nos va a dar todos los recursos. También lo quiere sacar al régimen de Venezuela, que bueno, no estoy defendiendo para nada a Maduro, que es una porquería, pero bueno, frente al ataque imperialismo, evidentemente nos colocamos contra cualquier intento imperialista de invasión y ataque a Venezuela, pero bueno, quiere sacarlo para comerse también los recursos que tiene Venezuela. Es decir, porque no quiere nadie que le negocie, quiere vasallos, no quiere intermediarios. Trump no quiere negociar, quiere vasallos. Y ese elemento hay que tenerlo claro. Y bueno, y en el marco de este mundo tan convulso con la ruptura de los consensos, es un mundo en crisis donde, bueno, si no hay un hegemón poniendo orden, porque no puede y porque no quiere y porque se repliega, porque el movimiento de Trump es más defensivo, se repliega a América Latina, no podemos, el tema del no intervencionismo es porque vamos a andar gastando plata metiéndonos en guerras ajenas, cuando tenemos problemas en Estados Unidos, entonces su base social le reclama que no intervenga. También hay toda una tensión con el tema de Venezuela con eso, que después en pregunta lo podemos ver. Pero bueno, entonces también se desatan las reglas del juego. Y bueno, ¿qué pasa? También tenés el sionismo y tenés a Israel, que bueno, entonces tenés al matón del barrio, que hace un giro también a la extrema derecha, y que bueno, ¿por qué vamos a respetar el consenso de los dos estados, que además era una ficción, y el consenso que los palestinos tienen derecho a existir? O el consenso, porque el genocidio te coloca eso, el consenso que los palestinos son seres humanos. No son seres humanos para él, es decir, como era que decía el tipo ese, el primer día, antes cuando empezaron el bombardeo era, son animales y los vamos a tratar como tales, es decir, como bestias, decía, eran bárbaros, bestias y los vamos a exterminar. Entonces, el genocidio también te coloca el cuestionamiento de que es un ser humano, a ese grado llega la extrema derecha. En el caso del sionismo, es una versión extrema que se desata, un proyecto de colonización que irrumpe también en la situación internacional y provoca algo que no estábamos acostumbrados, que no teníamos en el radar histórico, que es un genocidio de esas magnitudes o de esa naturaleza en Gaza. Es decir, es un elemento disruptivo por la extrema derecha ya fascista, porque es un método contrarrevolucionario, es una guerra contrarrevolucionaria para acabar con la lucha de liberación nacional del pueblo palestino. Eso es lo que está haciendo el proyecto que desató Netanyahu. Y bueno, y también tenés el caso de Putin, que bueno, yo quiero reconstruir mi imperialismo territorial, entonces voy a retomar mi espacio vital antiguo, que eran los estados soviéticos, y voy a invadir Ucrania. Es decir, podemos seguir haciendo una sumatoria de eventos, pero es una etapa en la cual la lucha de clases y la lucha política y la geopolítica se torna cada vez más extrema, porque si no hay consensos es un barajar y repartir nuevamente. Pero bueno, quien baraja, quien reparte, quien se deja la mejor parte, es lo que se abre en ese momento, la pelea. Y lo de Gaza tiene una particularidad, además de todo lo que ya habrán discutido, no entras en el detalle propiamente de lo de Gaza, que implica toda una charla en particular, pero es un acto de barbarie planificada que no se veía hacía muchísimo tiempo. En otra charla que le estaba dando, creo que en Norte, yo les ponía el ejemplo, o sea, después del nazismo hubo otros genocidios, como el genocidio en los Tutsis y los Hutus, ¿no? En Ruanda.
que fue brutal, también 1 millón de personas asesinadas, 800.000, pero fue una disputa interna, herencia de la colonización, de las disputas étnicas, etc. Pero yo les decía a los compas que el símbolo de ese genocidio fueron los machetes. Fue brutal, o sea, porque importaron cualquier cantidad de machetes, se llama machete acá, el machete, ¿verdad?, para asesinar. Entonces eran masacres con machetes. Es brutal, salvaje. Yo no quiero hacer comparaciones odiosas entre genocidios, de cuál es peor o otro, pero hay una diferencia cualitativa. Es decir, vos tenés un genocidio que se da, una disputa étnica por machetes, a otro que se da de un estado que tiene, creo que el 4º mayor ejército del mundo, que tiene 90 ojivas nucleares y que se plantea dentro del imaginario como un país occidental, hijo del imperialismo en el Medio Oriente. Es decir, es un grado de barbarie planificada que no se veía desde el nazismo. Desde un país con un poder y una capacidad industrial para asesinar, colocando lo más desarrollado de las fuerzas productivas para asesinar y exterminar un pueblo. Y eso es un elemento que no se veía de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay una alerta y una tensión que es el elemento de una época, de una era de los extremos. En los años 30, se hablaba en los años 20-30, la era de los extremos de cuando la revolución y la contrarrevolución se veían cara a cara. Es decir, estaba la revolución rusa y la respuesta fue el fascismo italiano y el nazismo para combatir la oleada revolucionaria. Fue una etapa y hubo revoluciones en todo ese periodo, ¿no? Y contrarrevoluciones también. Ahora empieza por el signo inverso, empieza el elemento contrarrevolucionario, tiene más peso, pero te da un indicativo de algo, el hilo invisible que se coloca en el texto entre la revolución y la contrarrevolución, o la contrarrevolución y la revolución. Entonces, ese elemento y ese grado de bestialidad te plantea lo que nosotros hablamos, ya para entrar un poco a la lucha de clases, o enfocarme un poquito más en eso, que cuando el viejo mundo entra en crisis, cuando se comienzan a ver actos de barbarie planificada, actos de disputa interimperialista, cuando no hay consenso ni certeza hacia qué mundo se va, y se comienza a tener esos actos de barbarie, también está la potencialidad de la respuesta de los de abajo. Es decir, a la contrarrevolución en determinado momento le va a estallar en la cara también la revolución. Las sociedades son cuerpos vivientes que inclusive en los momentos de más adversidad, eso puede provocar respuestas. Veamos el caso de Estados Unidos, que la situación es bastante adversa porque, bueno, está Trump y es un problema, el tipo es un peligro real. Pero bueno, la discusión está, la pelea política está abierta. El tipo te manda las racias esas, las redadas con ICE, ¿no?, de antimigratorias, pero bueno, tenés también la semi-rebelión popular del pueblo latino en Los Ángeles, que un poco lo que nos comentaban los compañeros JP y Emilces, que fue derrotada y Trump tuvo que salir. El ICE tuvo que salir de Los Ángeles durante un tiempo, ahora están lanzando en otros lugares. Es un tira y encoge, es una lucha política. Pero, es decir, toda acción también genera una reacción. La barbarie de Gaza, ahí lo poníamos en algún texto, comenzó a generar el mayor movimiento de solidaridad con el pueblo palestino en la historia y el descrédito de Israel, que Israel, la existencia del Estado de Israel era uno de esos consensos que impuso el imperialismo en la segunda posguerra también. Bueno, hay un tiro por la culata también ahí, porque hoy el tema del crédito del holocausto, lo que le decían, se le acabó a Israel porque todo el mundo dice, pero esos tipos ya no pueden jugar la carta de la víctima, sino la carta de que quedó muy expuesto que son los victimarios, y que además que no pueden seguir instrumentalizando el tema de genocidio porque es un pueblo colonizador, realmente, y están haciendo lo mismo, están exterminando a los gazatíes como los nazis quisieron hacerlo con el pueblo judío. Entonces, ese elemento también te coloca el surgimiento de movimientos de solidaridad por izquierda. Lo de Italia, que lo poníamos en una nota, es impresionante. Yo creo que no da para dimensionarlo a veces en tiempo real, porque creo que en ese momento también estaba la campaña electoral acá, ¿no?, cuando pasaron las huelgas de Italia. Pero bueno, ahora que estamos en ese, paremos la pelota y vamos a discutir un poquito, pensarlo así, porque vos tenés el genocidio en Gaza, pero el reverso de eso es la huelga en Italia. La huelga en Italia que hubo en octubre, que todavía se han seguido los movimientos, de que pararon 2 millones de personas, de trabajadores en un país de Europa Occidental, es decir, de la región de donde surgieron los imperialismos, pararon en solidaridad con un pueblo colonizado. Es decir, no había una sola consigna salarial, que no estaría mal si la tienen, pero no había ninguna consigna salarial, no había ninguna consigna o reivindicación que inmediatamente beneficiara a las personas que hicieron esa paralización. Pararon en solidaridad con otro pueblo que está siendo masacrado.
Y eso es profundamente político, es como el elemento de la utopía, el retorno a la utopía en el buen sentido de la palabra. Es decir, de conquistar un mundo que no tenemos ahora, pero que queremos conquistarlo. La solidaridad de los demás, una huelga política de masas. Y ese elemento no se puede perder de vista porque, bueno, es además a partir de la unidad obrera estudiantil. O sea, vos describes, yo comenzaba a leer, ya cuando uno comenzaba a ver qué era lo que pasó en el día de la jornada, las movilizaciones, uno decía, esto es como algo del siglo, comienzos del siglo pasado. Es algo que no estábamos acostumbrados, está bien, no estábamos acostumbrados a ver genocidios, pero tampoco ese tipo de huelgas. Y ese elemento te da la reversibilidad dialéctica que venimos hablando en la corriente, que está inscrita en la época. Es decir, la potencialidad de que frente a esa barbarie, a esa idea que yo les decía, hay puntos de apoyo también para resistir y para luchar. Que no se puede perder de vista eso para no caer. Claro, porque si hablamos de Trump, de genocidio, de Ucrania y todo, o sea, uno dice, bueno, basta ya, o sea, que poco motivante puede ser ver solamente la parte de lo que te ataca y lo que viene por la derecha y la extrema derecha. Pero bueno, el momento es así, no lo vamos a disimular, es adverso, la situación en general es reaccionaria, pero está abierta la discusión y la lucha política. Y las perspectivas estratégicas, que si las corrientes no se mueven, no se manejan con perspectivas estratégicas, nos mata el impresionismo del momento, o el derrotismo, o el triunfalismo, en llegado al caso. Hay que tener siempre las perspectivas estratégicas. Y en ese sentido, hay procesos incipientes de radicalización que ojalá que se desarrollen y que pueda haber una ola de radicalización en el mundo, pero que nos da cuenta de que el siglo político de lo venidero está abierto. Y ahí la combustión es una etapa de guerra, crisis, barbarie y la potencialidad del retorno de la revolución, no solo de la contrarrevolución. Es decir, no es normal que pase lo de Gaza, pero si pasa también es sintomático, un elemento de un nuevo mundo que tiene también la posibilidad de tener el reverso histórico de eso. Y esa pelea política, bueno, es una polarización asimétrica, nosotros hablamos de eso. Ahorita hay como el polo de la extrema derecha, es el que está un poco más a la ofensiva, pero hay polarización, es decir, no hay consenso en torno a lo que está pasando. Y creo que en algún documento lo ponía por ahí también Bobby, la polarización es excluyente, la hegemonía es incluyente. La hegemonía te genera consenso. Vos golpeás la mesa, haces en los Estados Unidos, triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, fueron el imperialismo con la fuerza, bomba nuclear, todo, pero luego después de la fuerza viene el consenso, la hegemonía, y yo te incluyo en mi consenso. Tiene un sentido de reglas pautadas, aunque bueno, hay desigualdad y capitalismo y todo eso, pero incluye en un sentido de que contenía el mundo y lo hacía un poco más estable. La polarización es un efecto contrario, no te incluye, te excluye. El nativismo, que te va a incluir, o sea, estás en los Estados Unidos, no sé cuántos millones de latinos habrán en Estados Unidos ahorita, perdí la cuenta, pero era una gran cantidad. Y tenés a la extrema derecha maga diciéndote que los latinos son una porquería, que hay que echarlos, ¿sabes? O sea, eso te mete en la tensión social, una contradicción social estructural. No te incluye lo más mínimo el nativismo. En ese sentido, esa brutalidad y esa barbarie no van a quedar sin respuestas. Bueno, ya para ir cerrando, quedan 6 minutos, 40 segundos. Después en la parte más de preguntas, me imagino de dudas, podemos profundizar sobre 1000 y un temas. Yo traté como de agarrar un poco el tema de la combustión, de colocar esa idea de que, bueno, el mundo, la figura de la combustión es un mundo que arde, es un mundo que está en llamas, que es un caos sin orden a la vista. Es decir, nadie te está ofreciendo un programa o una perspectiva de organización mundial. Inclusive lo que te ofrece Trump y lo que te ofrece China son las esferas de influencia. Lo que decía Trump, lo que decía China era un mundo con desarrollo de las grandes naciones. Es decir, es un mundo que lo que estoy diciendo es un mundo donde las grandes naciones puedan explotarlo y expoliarlo, pero no te ofrece ninguna estabilidad mundial, y además que no te incluye el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos preparamos políticamente para militar en este mundo que se hace mucho más agresivo, más áspero, la lucha de clases más fuerte? Y en un sentido también, aunque sea así, te plantea también desafíos más apasionantes estratégicamente, porque bueno, nos preparamos y nos vemos como partidos para la revolución. Y bueno, las revoluciones no acontecen en la época, los consensos. La revolución rusa es una hija de la Primera Guerra Mundial.
y de millones de muertos que hubo en ese momento y de la barbarie que había en la Primera Guerra Mundial. O sea, tenés Verdún, que fue la batalla esa donde murieron creo que 1 millón de personas en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, tenés también el octubre del 17, de la Revolución, es decir, ese elemento hay que tenerlo claro. Entonces, así como elementos generales nosotros colocamos en la corriente, como el elemento de no sobreestimar ni subestimar a la extrema derecha, porque es todo un debate a la izquierda de cómo asumirla. Hay sectores que lo sobreestiman, por ejemplo, en Brasil polemizamos mucho con Valerio Arcari, que no lo conocerán obviamente, pero poco lo conocerán, pero bueno, que es todo un sector del trotskismo que venía a decir que bueno, entonces, como ya llegó el fascismo, porque todo es fascismo, es decir, hay extrema derecha, no nos parece, a nosotros nos parece que Netanyahu sí es un fascista, un gobierno fascista, pero te aplasta, te llega así, el fascismo llega y te aplasta. Nosotros vemos que hay giro a la extrema derecha, pero no hay todavía un régimen nazi que ya te aplastó y ya te derrotó, sino que la pelea está abierta. Pero bueno, si ya llegó el fascismo, entonces la conclusión de Valerio Arcari y compañía es: capitulemos a la derecha progresiva, a la derecha democrática, para sacar a la extrema derecha del poder. O lo que hacía, por ejemplo, Miriam Bregman con Milei, que era un gatito mimoso, subestimando el peligro, lo que entraña Milei y la extrema derecha. A nosotros nos parece que eso es poco o nada educativo. Nos parece que hay que verlo, evidentemente, con la mente fría, con calma, dando cuenta de los peligros que hay, pero sobre todo de la posibilidad de luchar y que se puede derrotar a la extrema derecha, como inclusive lo demostró la población latina en Los Ángeles, en una situación sumamente adversa. Junto con eso hay un elemento que es fundamental, que es que las consignas democráticas son fundamentales en la época. Siempre lo son. Pero en esta época, cuando tenés a la extrema derecha, que no solamente te ataca por el tema económico, sino que te ataca por el derecho a la organización sindical, atacan el derecho al aborto, atacan y tienen así toda esa cosa que dice el movimiento MAGA contra el woke. Decía, entonces te atacan todos a las personas trans, te atacan el tema de la educación sexual, te atacan la libertad de pensar, de la investigación en las universidades. Es decir, las consignas te atacan el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, Ucrania, pueblo ucraniano, nos importa un carajo, vamos a repartir con lápiz y regla, que se deja cada quien. Esas consignas democráticas son fundamentales para dar una respuesta política que sea más allá de lo económico, que no son luchas, no es meramente ajuste económico lo que hay. En el neoliberalismo la lucha está muy marcada también por la práctica del ataque económico, de mayor explotación, que eso existe y todavía está la precarización laboral, están los algoritmos, todo eso existe, pero bueno, también están los ataques contra los derechos democráticos, que son fundamentales. Dicho lo anterior, también hay un elemento que es fundamental, que bueno, pues, que no podemos exponerlo hacia fondo todo en una misma charla, pero bueno, está el tema de todo una nueva clase trabajadora, nuevos sectores trabajadores, que nosotros venimos trabajando eso como corriente, que es decir, está la vieja clase obrera, más estructural, más de la fábrica, inclusive también los sectores de trabajadores estatales, pero también hay todo un sector de la juventud que hoy está creciendo en un mundo donde el trabajo que tiene es el trabajo de aplicaciones en diferentes modalidades, no solamente en el reparto, pero bueno, el reparto es la principal o la más simbólica en este momento, que bueno, es fundamental cómo dialogar y organizar esos sectores de la nueva clase trabajadora, porque si no también la extrema derecha les habla, no sé qué tanto, ahorita me parece que cambió mucho, pero hace unos años se los ganaban mucho con todo el discurso meritocrático, ¿no? Y somos su propio trabajador, su propio empleado, su propio jefe. Creo, no sé, los compañeros y compañeras que estén en el sector acá lo pueden reflejar mejor, pero parece como que ya quedó claro de que no es como que son propios trabajadores, sino como que son explotados, como que ya comienza a quedar un poquito más clara esa idea en algunos sectores. Y bueno, además de todo esto, nosotros colocamos también la astucia y la política de los frentes únicos en los diferentes sectores y estructuras donde estamos. No el frente único como un fetiche, sino el frente único, eso, la unidad de acción, frente único para luchar. Y también con la perspectiva que nos hacemos valer como partido y como corriente, ¿no? Tanto con nuestra perspectiva política, pero también para la construcción. Y junto con eso, hay todo un tema que bueno, se llama el campismo. Lo puedo desarrollar tal vez más en las preguntas. Pero es, dentro del marco de la independencia de clase, es cómo saber ubicarnos en las disputas que hay entre los estados y las grandes potencias de manera independiente. Es decir, China no es mejor que Estados Unidos.
No es que Xi Jinping es el multilateralismo, el sur global contra el trumpismo. Es un nuevo tipo de imperialismo también. Entonces somos independientes en el conflicto entre China y Trump, por ejemplo. Tenemos una posición independiente que surge a partir de los intereses de los sectores explotados y oprimidos. En fin, eso lo podríamos extender a otros sectores. Y por último, ya cierro, que ya duré los 45 minutos que me pidió Maxi. El tema de la importancia del estudio es fundamental porque es una etapa que te coloca reactualización de muchos debates. Todo lo que yo les dije fue, es decir, uno lee a Rosa Luxemburgo y está más vigente que nunca en el tema del armamentismo. Lee a Lenin con el tema del imperialismo. Vuelven temas viejos, los viejos nuevos temas también, ¿no? Obviamente, sí, con la mirada y la especificidad del siglo XXI. También hay muchos problemas y temas nuevos que no estaban antes. Qué sé yo, el tema ecológico, el tema de las diversidades sexuales, en fin, hay muchas novedades también que tenemos que dar cuenta. Pero entonces también es una etapa que te exige el estudio, el estado del libro, el esfuerzo de la corriente y de Bowie en particular, de dar una respuesta a lo que fue el estalinismo, el balance del estalinismo, que es fundamental para qué tipo de socialismo vamos a relanzar. Un socialismo burocrático, bueno, que no era socialismo, pero bueno, que se decía socialista, pero que era una experiencia burocrática que relanzó formas de explotación y de opresión social, etc. No queremos eso en el siglo XXI. Entonces hay que estudiar y pensar para tener miradas más estratégicas, porque es un mundo que te desafía en el día a día, pero que se hace más fuerte la militancia, pero que también en un sentido te plantea desafíos muy apasionantes de cómo ubicarte frente a ese mundo de posibilidades revolucionarias. Porque bueno, el mundo que se abre es un mundo donde pueden venir comunas de París en el futuro, qué sé yo. No solamente Gaza, puede ser que veamos una insurrección obrera, proletaria, popular en alguna ciudad en China, qué sé yo, una cosa así, imaginemos, esperemos. Pero bueno, un poquito lo dejaría por ahí y abrimos, imagino, las preguntas, y ahí habrán mil temas que de pronto quedan por fuera de lo que yo dije, que haya dudas, ¿no? Vale, gracias. No, primero con la que decía Kevin sobre lo de la coyuntura y la etapa, me parece que es importante, porque, o sea, cuando nosotras hablamos de etapa, nos estamos refiriendo como al signo más, por decirlo así, una combinación más estructural de los rasgos políticos, las tendencias más, si siquiera hasta tectónicas, más profundas que se marcan la etapa en un periodo de tiempo de bastantes años. Es decir, yo no le voy a poner una cantidad determinada a los años, pero estamos hablando de una etapa de un periodo, digamos, de mediano plazo. Es decir, no de algo que va a cambiar de aquí al otro año, sino que es importante para tener una lectura de que nos da un marco y una referencia general, de coordenadas generales de cómo está el mundo y de dónde se va a mover. Es decir, tenemos certeza de que el mundo no va a volver a lo que había antes en el próximo periodo. Es decir, no es que lo que estamos hablando ahora, la era de la combustión, es algo efímero que se va a acabar de aquí a mañana o tal vez al otro mes. Estamos hablando de algo que estamos viendo que es el nuevo mundo, que se abre un periodo de varios años y en el cual nuestra militancia revolucionaria se desarrollará, y que tenemos que comprenderlo, entender los contornos de este mundo que va a ser muy fluido, muy inflamable, pero para saber cómo tener la ubicación política en esa etapa, en este momento, que nosotros decimos que es una etapa que se reactualiza esa definición de Lenin, que era de guerra, crisis y revoluciones, decía Lenin. Nosotros decimos que se reactualiza, y a veces los adjetivos suman dependiendo de la publicación, pero bueno, digamos de una reactualización en la etapa de guerra, crisis, barbarie, reacción y la potencialidad de retorno a la revolución. Es decir, esa revoluciones, inclusive Lenin lanzó esa consigna antes de la Revolución Rusa, en medio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, en el peor momento, en el más adverso, cuando se había caído la Segunda Internacional, se desboronó el mundo socialista revolucionario que había, en el cual militaba el universo socialista revolucionario, porque se pasaron a apoyar las guerras de cada país, ¿no? Lenin saca la visión más estratégica, que dice, no, aquí hay un antes y un después, y vamos a un nuevo mundo que se va a marcar una etapa de guerra, crisis y revolución. Nosotros creemos que estamos entrando en un mundo así, en el siglo XXI, y con las particularidades del siglo XXI. Eso. Ahora, la coyuntura
y eso es importante decirlo, la coyuntura te viene a dar más de los rasgos más políticos, más inmediatos, más de, o sea, las coyunturas puede cambiar la coyuntura, no sé, en Argentina o en para qué, es como, yo le decía a los compas en el CC, esto parece el país de las hipótesis, un día uno abre La Nación y tiene una hipótesis, la burguesía que se va a caer en Milei, bla bla, el otro que está estable, o sea, cada mes cambia como el viento, ¿no? Entonces la coyuntura puede variar mucho también a partir de eventos políticos muy particulares. Entonces dentro de esta etapa que tiene esos rasgos generales, de esos rasgos generales nosotros agarramos que evidentemente la lucha de clases se torna más fuerte, más ríspida, más fuerte, más dura, pero que también está la perspectiva de que se puede dar la reversibilidad dialéctica y la revolución. Pero bueno, dentro de ese matiz pueden haber momentos muy adversos, dependiendo de un país, pueden haber momentos más favorables, es decir, puedes estar en Bangladesh con la generación Z, o puedes estar, qué sé yo, en Venezuela, que la situación es más con el gobierno autoritario de Maduro, o sea, la podredumbre de lo que fue el chavismo en su ciclo generado, y ahora también con la amenaza de la invasión imperialista, o sea, es una situación bastante horrible. Es decir, o sea, varían mucho las situaciones, las coyunturas también tienen como esa dinámica, pero bueno, entonces si nosotros decimos que en eso, bueno, con lo que decía el otro compa Mariano, no decíamos como que la etapa era contrarrevolucionaria, sino que, porque bueno, si ya es contrarrevolucionaria, es como que bueno, la etapa a largo plazo es muy, como que ya nos aplastaron, ¿me entendés? Nosotros decíamos que en el caso de Israel está desatando, sí, una guerra de métodos contrarrevolucionarios contra la lucha de liberación del pueblo palestino. Pero que en la actual etapa está la potencialidad de la emergencia de la revolución y la contrarrevolución. Es decir, la revolución y la contrarrevolución se miran al espejo. Eso tiene que estar claro. Tienen un hilo invisible. Es decir, no entendés el fascismo sin el efecto que provocó la revolución rusa, porque le generó pavor y miedo a la burguesía, y hubo sectores que se decantaron por el fascismo y luego por el nazismo. Entonces eso lo tenés que verlo así, y puede funcionar también en el sentido inverso. Y bueno, entonces nosotros no decimos que la etapa es ni contrarrevolucionaria ni totalmente reaccionaria. La etapa es mucho más compleja, tiene diferentes combinaciones y potencialidades, y encontrar los puntos de apoyo para hacer la política revolucionaria según el momento. Habrá coyunturas más favorables o más adversas. Es decir, yo me acuerdo que acá, previo a las elecciones, la coyuntura estaba muy mal para el gobierno de Milei, y se planteaba la posibilidad de que se cayera el gobierno de Milei. Inclusive vos leías los editoriales de La Nación, no le decíamos solamente los trotskistas, no más, lo decía también que el editorial de La Nación era como, bueno, ¿hay Milei o no hay Milei? ¿Se va a caer el gobierno o no? Cambió después de las elecciones un poco todo eso, ¿no? Tiene ese elemento. Luego, hay como todo un eje de preguntas que hizo Pablo, no me acuerdo por acá quién más lo había planteado, lo del tema de Estado. Creo que Abril también lo había planteado sobre el tema de la contradicción de Estado-Nación y el tema de globalización, que creo que se pueden tomar como un tema, ¿no? O sea, lo que yo les decía es ese tema muy, muy concreto, es decir, el burgués, el gerente, el CEO de la empresa tiene una lógica muy economicista. Pueden haber unos más políticos que otros o no, pero bueno, su lógica esencialmente, su rol es cómo hago más plata, cómo exploto más y cómo produzco a costos más baratos. Entonces, en esa lógica economicista, a los burgueses les sirve mejor ir a, qué sé yo, la deslocalización, ir a producir a China o ir a Vietnam, qué sé yo, en América Latina. Con la lógica de un político burgués, que yo les decía que el Estado burgués, el Estado-nación burguesa es más que la suma de las partes. O sea, no es la simple suma de las partes de todos los burgueses que conforman ese país. Representa en un sentido estratégico los intereses de la propiedad privada de sus burgueses, los defiende estratégicamente contra la clase trabajadora, contra los sectores explotados y oprimidos, garantiza que continúe el capitalismo, es decir, el Estado tiene esa maquinaria, el Estado burgués, pero tiene también, y sus políticos burgueses tienen una perspectiva que es más allá de la suma de las partes y ver más de conjunto. Entonces, porque bueno, puede ser que un burgués le sirva ir a invertir a China, pero lo que está hablando Trump y todo un sector de la burguesía, del sector político burgués, es decir, o sea, nuestro Estado va a perder la competencia con China. O sea, China maneja el 80% de las tierras raras, que es el futuro, todo un problema. Entonces, por poner un ejemplo concreto,
China tiene el 20% del PBI mundial y nosotros teníamos el 50% antes. Ahora tenemos el 25%. Perdimos capacidad de producción, perdimos peso económico y político. O sea, uno puede ser hegemónico sin poder fuerte, sin industria, sin ejército. No puede ser la principal potencia económica mundial y potencia imperialista si no tenés atributos de imperialismo. Y es un tema muy concreto. Se volvió, dentro de la izquierda inclusive había toda una teorización. Estaba el imperio de Hart y de Tony Negri, que decía que ya no los Estados-nación no, sino que el imperialismo, el capital se transnacionalizó. Toda una cosa que era muy de los 90, ¿no? Esa época que yo les decía con la ola de la cresta de la globalización. Pues bueno, ya quedó claro que eso no funciona así, por diferentes medios. O sea, el mismo hecho que China como capitalismo de Estado con un proyecto dirigido se haya transformado en un imperialismo en construcción, que ahorita vemos eso, te da cuenta de la necesidad que obligó a la burguesía imperialista estadounidense a decir, bueno, esa lógica economicista globalizadora nos salió por la culata, el tiro por la culata, y vamos a retroceder a otra lógica de cómo hacer valer los intereses de nuestro Estado-nación, porque estratégicamente defendemos nuestros intereses como imperialismo. No sé si queda claro la idea o queda muy abstracta todavía, o ya va mejorando un poquito. Entonces, es decir, hay una contradicción también en globalización y Estado burgués, en el sentido de que, bueno, la burguesía y el imperialismo globaliza la economía. Hay elementos unilaterales, cosmopolitas, medio fetichizados, pero bueno, y que también hubo modernización de las relaciones sociales también en ese momento, también por el tema de la tecnología, de las redes sociales, los viajes, el conocer más el mundo, la apertura a otras culturas, esto es cierto. Qué sé yo, sin eso no se puede explicar, por ejemplo, cosas, qué sé yo, como el impacto. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, porque estaban acá, pero bueno, la marea verde tuvo un impacto internacional. Entonces el pañuelo verde es un símbolo que vos veías en tu país, veías a las compas con el pañuelo verde o en cualquier otro lugar y vos sabías que era alguien. Bueno, es un campo, es una identificación. Entonces ese tipo de cosas también era muy herencia de ese momento. Pero bueno, la contradicción que hay entre el Estado-nación y la globalización es que esa lógica economicista llevada al extremo terminó para el caso de los Estados Unidos, que eran como el motor que impulsó la globalización, y en apariencia era un gran negocio para los Estados Unidos sobre la victoria del capitalismo, de la democracia liberal, del libre comercio, terminó transformándose en un punto, en un talón de Aquiles para la principal potencia imperialista que impulsó eso. Es decir, se desindustrializó el país. Entonces, lo que comienza a ver los Estados Unidos es que pierden su capacidad hegemónica y le comienzan a salir competidores, sobre todo China, o principalmente China. Es decir, que comenzás a ver que China tiene las principales industrias tecnológicas en China, es decir, que le comienza a competir ya de tú a tú con la producción de patentes científicas, que además, eso lo había puesto en algunos de los artículos Yunes, que tiene artículos muy buenos de fondo sobre el tema, que inclusive militarmente la ventaja que tenían los Estados Unidos con relación a China quedó reducida al mínimo, entonces, en cuestión de décadas, porque también el desarrollo tecnológico de China, bueno, Estados Unidos tiene el ejército más grande, claramente, pero bueno, tiene ya atributos también de un ejército de potencia imperialista. Entonces, ese tipo de elementos hacen que, bueno, los Estados Unidos tengan una contradicción, porque, bueno, la globalización y dejar fluir esa lógica meramente economicista le restó los atributos de imperialismo, como está a Washington. Entonces, la capacidad de arbitrar el mundo. Entonces también el repliegue defensivo de Trump de esferas de influencia, no solamente porque le parezca mejor, porque no quiere intervenir en el mundo, porque sea muy aislacionista por capricho, sino porque, bueno, también tiene un fondo concreto, que es que perdió la capacidad de poder. O sea, yo no sé cuántas veces ha dicho Trump que firmó un acuerdo que llevaba a resolver la guerra en Ucrania, ¿entiendes? De Rusia. Eso no pasaba antes. Era Estados Unidos llegaba y vos tenías garantía de que ya ponía la mesa en orden. Ahora ni siquiera los tipos, el mundo es un polvorín, tiene que Gaza, que Irán, que guerras por aquí, que por allá, que, en fin, ese elemento. Entonces esa contradicción entre la globalización y el Estado-nación, en el caso de los Estados Unidos, te genera un problema, porque bueno, vos puedes tener una globalización en un sentido realmente globalizador, internacionalista, y no lo puedes hacer en los marcos de la propiedad privada y de la propiedad capitalista. Tienes que hacerlo sobre una base realmente universalista
que no lo puede hacer la burguesía. Porque bueno, cada quien va a tirar siempre para su negocio y ocupas una base, un Estado-nación que defienda tus intereses estratégicos como burguesía. Entonces, un poco va por ahí ese tema de la contradicción, pero bueno, no sé si quedó un poco más o menos claro. Luego sobre lo de Israel y el régimen, no, puntual, nosotros lo que decimos es, Israel es un país que se presenta inclusive como una democracia liberal, se veía así en el imaginario de Occidente, era como la democracia en el Medio Oriente, como el pedacito de Europa, así, caucásico, blanco, en el Medio Oriente, con entre tanto atraso y salvajismo del presidente. Estoy hablando como una visión imperialista, no sé, eurocéntrica. Entonces, no, frente a estos bárbaros y estos salvajes, nosotros somos una isla de sabiduría, de tecnología y de democracia acá, frente a las teocracias y todo eso. Y bueno, efectivamente tiene elementos de una democracia entre colonos. Creo que Bowie lo había dicho alguna vez, era como una democracia griega, espartana, entre los ciudadanos, entre los esclavistas. Los que tenían esclavos de la antigua Grecia eran los ciudadanos, y bueno, los esclavos obviamente no eran ciudadanos. Entonces Bowie lo que decía era como una democracia entre los colonos, que tenés, qué sé yo, inclusive Tel Aviv es como una capital de la diversidad sexual, de la tecnología, y todo eso se pintaba muy progre. Pero bueno, o sea, tiene ese elemento progre, pero le preguntas a prácticamente la totalidad de la población sionista, no voy a decir que todos, pero creo que la gran mayoría, y están de acuerdo en mantener la ocupación sionista sobre Palestina. Entonces eran, frente a los palestinos, una sociedad de ocupación y de apartheid, de segregación racial y de limpieza étnica, y eso, esa pulsión colonial y de apartheid, de segregación racial, étnica, tuvo su desarrollo, se liberó totalmente en su versión fascista sionista con el genocidio. Que el fascismo es eso, es métodos de guerra civil contra la clase obrera y los explotados y oprimidos. Tiene otras definiciones, pero vamos a usar esa definición más clásica, ¿no? Entonces, bueno, Israel, el régimen, a nosotros nos parece que todavía preserva, aunque está muy en cuestión, tiene elementos de democracia burguesa, tiene protestas, movilizaciones, pero una democracia liberal más muy cuestionada entre los colonizadores, y de apartheid y de opresión y segregación racial, y de colonización y de genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Netanyahu es un gobierno que se giró totalmente a la extrema derecha, pasó de la extrema derecha al fascismo literalmente contra el pueblo palestino. Esa es un poco la definición que nosotros hacemos. Porque lo de Palestina es eso, lo del genocidio es método de guerra civil para exterminar la causa de liberación nacional del pueblo palestino. Es un pueblo oprimido que está en lucha por su liberación nacional y lo quieren exterminar la idea de la posibilidad de un Estado palestino. Ese es el objetivo de Netanyahu y de los colonos. Bueno, ya llevo 15 minutos y son un montón de preguntas. Voy tranquilo, bueno, no os quiero cansar. Luego, con lo que decía Lucas, muy buena la pregunta, la diagonal entre utopía y partido, para hacer un poquito más concreta. No, es decir, lo del pensamiento utópico lo tomamos en el sentido de que, bueno, no se puede, hay una visión muy... Decimos utopías posibles. No me acuerdo la frase de Lenin que decía que había que pensar alguna utopía, pero utopías que fueran posibles. Pero justamente esa idea, es decir, vos no podés solamente resistir defensivamente, sino que tenés que también resistir y pensar y proponer un mundo nuevo, un mundo diferente. Nosotros inclusive la diagonal esa entre la utopía y el partido, yo te lo diría que puede ir también por el tema del anticapitalismo que lo habíamos colocado por acá, como una idea, como una fuerza motor. O sea, se puede construir un mundo nuevo, un mundo anticapitalista, sin explotación y sin opresión. Y ese elemento te coloco en la diagonal porque se entra, como decía Maxi, a la lucha con ideas. Tanto para el conflicto concreto, es decir, vas al conflicto estudiantil, el conflicto docente, la fábrica, etcétera, con una propuesta, un programa puntual, gremial, pero también vas a la lucha como Partido Socialista Revolucionario, anticapitalista, planteando una perspectiva superadora de eso. Y para mí la diagonal entre eso, entre el partido y la utopía, es cómo luchamos por esa perspectiva anticapitalista. Porque vos decís anticapitalismo, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser posible? No se puede algo fuera del capitalismo. O esa frase que estaba muy en boga antes, que era, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, nosotros lo invertimos y decimos que tenemos una diferencia, un matiz profundo. Bueno, nosotros creemos que es posible y pensamos y militamos y nos organizamos por el fin del capitalismo. Yo creo que y tener esa perspectiva superadora, ¿no? En ese sentido. Luego,
Con lo de Paula, lo de la ruptura de los consensos, reversibilidad, mundo más cosmopolita y hubo modernidad social. Hice un apunte un poco. ¿Qué será todo eso? ¿Qué será eso? No, vamos a descifrar, a tratar de descifrar algo. No, lo que... A ver, hay decir, hay una ruptura de consensos como estaba ordenado el mundo previamente. Pero hay elementos, o sea, nosotros evidentemente estamos remarcando los consensos de la democracia burguesa, los elementos, nosotros lo hacemos de la crítica anticapitalista, pero hay consensos, hubo conquistas también democráticas en ese periodo, no sé si por ahí lo querías decir, que también son un punto de apoyo para la organización y la movilización, que bueno, por ejemplo, una de las cosas que se globalizó también es el tema de la qué sé yo, de la lucha por el derecho por el aborto, por ejemplo, los derechos de la mujer, la lucha de la diversidad sexual, fueron elementos de modernidad social que también se instalaron en la época y que a pesar, y que hubo cierto consenso creado, no sé si mayoritariamente en todo el mundo, pero en muchos sectores de la población, en muchos sectores del mundo, esos elementos estuvieron planteados. Y bueno, cuando llega, por ejemplo, acá en Argentina, Milei, que te viene a cuestionar el tema de la conquista del aborto, es un elemento, o el discurso asqueroso que dio en Davos, fue un elemento también de movilización sobre ese elemento. Cuando se vienen y te cuestionan esas conquistas que quedaron, que nosotros las queremos utilizar en un sentido progresivo, pues son un punto de apoyo también para la reversibilidad, ¿no? De cómo pueden ser, es decir, hay toda una generación, que las nuevas generaciones, inclusive la generación Z, tiene rasgos muy particulares que lo decían ahí, que bueno, el tema de que es la primera generación nativa digital, o sea, que nació con el celular en la mano prácticamente. Entonces, qué sé yo, el tema de por las redes sociales, lo del pañuelo verde se internacionalizó por las redes sociales, lo de la One Piece, yo no tenía la más mínima idea de qué era, era un más juventud acumulado, entonces no tenía como ese vínculo con ese One Piece, pero bueno, se internacionalizó y también hace parte de esos rasgos, ¿no?, de modernidad social que quedaron, que también son un punto de apoyo también para la lucha. Vale, un poco por ahí lo que diría. Lo de China y lo del imperialismo es todo un tema. Ahí nosotros nos apoyamos mucho en lo de Aung San Suu, con lo que preguntaba Manuel, de que es un país que evidentemente se eleva muchísimo y está disputando la hegemonía imperialista, pero bueno, es un país que tiene muchas desigualdades internas también. O sea, inclusive porque fue un país que, bueno, en su momento fue un imperio antiguo, en la antigüedad, pero luego lo despedazaron y fue una colonia, o un país ocupado, ¿no?, con elementos de sometimiento colonial, qué sé yo, de los japoneses, de los europeos, es decir, todo el siglo XIX, el siglo XX, la primera mitad del siglo XX fue muy traumático para el pueblo chino. De hecho, uno de los elementos que tiene mucho China, y eso lo coloca Aung San Suu, es el tema de no nos van a volver a someter. La burocracia china lo utiliza en un sentido más reaccionario, inclusive nativista, contra lo extranjero, inclusive, tiene un discurso así. Pero bueno, tiene un elemento comprensible de que, bueno, queremos nuestra seguridad nacional, pero la burocracia china lo utiliza en un sentido reaccionario. Pero en fin, tiene un montón de desigualdades internas. Un país que tuvo, para que leía el dato, tuvo una migración en los últimos 25 años. Los datos pueden variar, pero en el artículo de Bobby decía 500 millones de migrantes internos. Es decir, ustedes tienen idea de eso, o sea, pasaron personas del campo a la ciudad en cuestión de 25 años. Ustedes se imaginan la desigualdad social, cultural, interna que tiene ese país. Una cosa muy desigual, ¿no? Entonces, inclusive su fortaleza son las exportaciones. Uno de los rasgos también que tienen los Estados Unidos y los países imperialistas europeos es que, y China está tratando de girar ahí, pero no ha podido, es el tema de cómo fortalece el consumo interno. Porque bueno, entonces China tiene atributos de país imperialista por su capacidad económica, productiva, lo de la ciencia, pero es muy desigual y combinado a la vez. Tiene muchas desigualdades internas también. Porque tiene elementos que vos también decís, esto no es de un país imperialista, parece más de un país que fue semicolonial. Entonces, ese elemento, nosotros hicimos un imperialismo en construcción con Aung San Suu, porque Aung San Suu lo caracteriza como un país muy desigual, también producto de esa herencia de colonización y de ocupación y de salvajismo que le aplicaron, que fue brutal, o sea, la ocupación japonesa, los europeos, la guerra del opio, toda una cosa muy asquerosa realmente. No, lo que sea la UTI, lo de estudio Partido Revolucionario, totalmente de acuerdo. Lo de Nepal y la generación Z, creo que lo abordé un poquito.
No, es parte de ese elemento del recomienzo histórico. Que nosotros decimos, bueno, que hubo, no hubo fin de la historia, sino que hubo recomienzo histórico. Nuestra corriente se fundó en el recomienzo histórico. Es una corriente del siglo XXI que ve el tema de la juventud. No todas las corrientes lo ven, eso lo digo ahorita más adelante, pero por eso tenemos una apuesta a la juventud anticapitalista. Pero bueno, el tema de la generación Z es muy llamativo porque no es solamente Bangladesh, fue en Corea, fue en Serbia, están en Hungría también contra Orbán y por el tema LGBT, están en Italia ahora con lo de Palestina, estuvo en Marruecos, también en Turquía, estuvo Perú, es decir, hay todo, el mundo es muy grande. Ahora América Latina no es el centro de las rebeliones, pero hay rebeliones en otros lugares del mundo, rebeliones que se han radicalizado también. O sea, eso que dijeron lo del ministro, no sé si fue Pachi que lo dijo, o mejor que lo dijo, que encontraron la vuelta, que dicen ustedes, que retiraron al ministro de Economía del Río, hermoso, ¿no? Hermoso. Y lo de Nepal tiene ese elemento, bueno, de una generación que sale con su banderita de One Piece y bueno, alguien lo vio en redes y lo copió y sale por todo lado. Está el desencanto el desencanto Z o el desencanto de la generación Z, le hablan, ¿no? Que hay rasgos en común, más allá. Ese elemento es universal, cada quien tiene su particular. Nosotros defendemos una visión universal que contenga lo particular también. No negamos lo particular, ni los rasgos nacionales, ni los identitarios. Nos encanta eso. La unidad tiene la diversidad, pero bueno, también lo universal te da el sentido, el punto que también hay elementos en común en la humanidad. Y bueno, entonces hay problemas económicos, de precarización, de falta te gradúas y no tienes en qué trabajar, la edad de emancipación creció un montón, entonces toda la generación Z está muy marcada por eso. Entonces la juventud comienza a decir, bueno, ya basta, literalmente. Ya basta de esto y yo no quiero más de esto, no sé qué quiero, pero no quiero más de esto y lo quiero quemar todo. Entonces esos elementos comienzan a estallar y eso es un poco lo que embrionariamente expresó Nepal, que bueno, es un elemento potencial porque va contracorriente al elemento reaccionario y los elementos adversos de la coyuntura. Voy a hacer un poquito más rápido cuando me quedan página y media. No, luego lo de defensa, ataque y ofensiva, yo le diría, y lo de Italia, creo que lo plantea Ayrton, yo creo que eso es más dialéctico, es decir, no es solamente como que estamos en una etapa defensiva, defendiendo y resistiendo. Hay luchas que empiezan por el tema defensivo, pero bueno, la dialéctica entre ofensiva y ofensiva también es tenue a veces, es decir, o sea, una lucha defensiva puede ser un punto de apoyo para lanzar un contraataque también. Inclusive lo de Gaza tiene ese elemento, es decir, la brutalidad de la masacre, del genocidio, te plantea movimientos como los que hubo en Estados Unidos, los que hubo en Europa, sobre todo en esos países que fueron bastante más grandes, ¿no? En Australia, o lo de Italia, que yo les decía, que fue impresionante. Fueron 2 millones de trabajadores y estudiantes paralizando el país, 60% de acatamiento de las bases del paro, corrieron por la izquierda a la burocracia sindical que le obligaron a convocar a la huelga, dejaron a la defensiva al gobierno amante romántico del fascismo de Meloni, el tercer proveedor de armas de Israel, y salieron a hacer una huelga sin exigir nada para sí mismos, solo en solidaridad con un pueblo palestino. A mí no me parece defensivo eso, me parece hermosamente revolucionario, mágico, así lindo, es una cosa que uno dice, otro mundo es posible, es decir, esto que nosotros hablábamos no era verso lo que estaba en los libros, sino que se puede materializar en el siglo XXI. Después lo bonapartismo y fascismo brevemente, pero bueno, hay un texto de Boyd, no me acuerdo cómo se llama el texto sobre bonapartismo, que lo podrían leer eventualmente, pero bueno, cuando nosotros, ¿por qué decimos que no hay que decirle fascistas a los regímenes de extrema derecha y bonapartistas, al menos en este momento? Hay que decirle fascista cuando sea fascista, porque bueno, el fascismo cuando vos tenés el régimen nazi era ya, bueno, te aplastó. Llegó Hitler al poder, te aplastó, campo de concentración. Al día siguiente quemaron el Reichstag y fueron a meter a toda la dirigencia socialdemócrata y comunista a los campos de concentración. Fue lo primero que llevaron a la dirigencia obrera y el movimiento obrero. Luego siguieron con la solución final, luego también con los gitanos, la población LGBT, todo lo que era diverso y anómalo para el criterio nazi. Pero bueno, te aplastan. Es método de guerra civil. El fascismo, yo estaba leyendo la biografía de Hitler, Jan Kershaw, muy buena, él comentaba cómo organizaban los grupos de choque que mandaban, qué sé yo, no decía la cantidad, pero 200, 300 tipos armados te mandaban, vamos a atacar, hacer una incursión al barrio obrero, que es el barrio rojo de Berlín, donde estaba la socialdemocracia, vamos a asaltar, como que llegaran aquí, nos asalten un local, 300 tipos y nos maten y nos
nos golpeen, nos maten 2, 10, 15 personas, qué sé yo. Eso hacía el fascismo. Cuando no era gobierno, ya cuando era gobierno te aplastó y te hizo campo de concentración y industrializó la masacre. Entonces, el fascismo ya como tal, yo voy a hablar de un régimen fascismo que ya te aplastaron y no tenés, por una etapa ya hay una derrota histórica. Las derrotas históricas se miden en generaciones, se recuperan en generaciones. Ese elemento tiene el fascismo, ¿no? Ahora, un gobierno bonapartista nosotros lo vemos como un régimen que trata de pasar por encima de las instituciones del marco democrático burgués y gobernar por la vía de los hechos, apoyándose en las instituciones pétreas, es decir, en las Fuerzas Armadas, eventualmente en el Poder Judicial o enfrentando el Poder Judicial, es decir, por la vía de la fuerza, pero hay una pelea, hay una lucha y está abierta. Es Trump haciendo con la fuerza represiva, con el ICE, las redadas contra los migrantes, y son los migrantes luchando contra eso en Los Ángeles. Es la batalla de Los Ángeles. Si fuera el fascismo y hubiera aplastamiento, no hay batalla de Los Ángeles. Esa es la diferencia. Porque entonces, si ya todo es fascista, es el impresionismo y el derrotismo y la capitulación, ¿entienden? Eso es operativo en las corrientes más reformistas que hablan de fascismo, hacia diestra y siniestra, tiene un elemento ideológico, un interés ideológico que es capitular y justificar la capitulación. Ese elemento, no sé, bueno, un poquito por ahí. Luego yo creo lo que decía Flor, no, me parece que en la burguesía no hay consenso alguno de nada. O hay algunos consensos, pero muchos consensos no hay. Creo que hay todo el núcleo duro del neoliberalismo se mantiene en el sentido, no la lógica globalizadora, pero sí lo que nosotros hablamos es que hay un núcleo de las relaciones de explotación neoliberales, es decir, lo que decía Leazo, que es más la explotación. Eso no está en cuestionamiento, ¿no? Nadie te está cuestionando, vamos a explotar y a precarizar y a seguir profundizando la precarización de las nuevas formas de trabajo, e inclusive utilizar la IA y el algoritmo para explotar más y llevar las relaciones neoliberales de explotación en el sentido del máximo. Lo que está más en cuestionamiento es el tema de la globalización y de la lógica economicista de la localización de la producción y todo eso. Ahora, el tema del núcleo de la fundante de la explotación del trabajo en términos neoliberales, eso persiste. Pero entonces, lo de la IA, efectivamente, bueno, está todo el tema de la burbuja, que próximamente lo vamos a cubrir en Izquierda Web, ya vi un artículo en el curso, lo está elaborando Johan, un anuncio ahí. Pero bueno, sí es un intento de un sector de la burguesía, bueno, cuando nosotros hablamos de la extracción del valor, de la plusvalía absoluta, ¿verdad? Es como más del trabajo, de la explotación bruta y así físicamente, trabajar 14 horas y te saco la explotación y el plusvalor y la ganancia la saco de ahí, explotarte, ponerte a trabajar 14 horas. Con la plusvalía relativa yo elevo la productividad del trabajo mediante el uso y el desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera, la tecnología, y bueno, entonces trabajas 8 horas, pero vas a producir un montón, pero no te pongo a trabajar 14 horas, sino que te exploto ¿verdad? Extraigo más plusvalía relativa a partir de ese elemento, ¿no? de apoyarme en la tecnología y en otro desarrollo de la técnica. Entonces la IA tiene también un intento de combinar, pero yo creo que combina los dos también un poco, porque bueno, también con el algoritmo y la precarización, pues te mantienen trabajando 14 horas, pero bueno, te hacen nuevas formas de explotación y gestión del trabajo mucho más violentas. Contradicción del trabajo, ya para ir cerrando, porque bueno, se está extendiendo un poquito. Lo de Maxi, ya Maxi fue una intervención a tu pregunta. Lo de Italia creo que ya lo cubrimos. Voy a hablar tal vez como lo de la izquierda a nivel internacional, ¿no? Y cierro ahí. No, es todo un tema medio complejo, pero bueno, hay izquierdas y izquierdas. Por ejemplo, bueno, ahora venía Bobby de Europa, entonces nos dio un informe un poco, que lo va a leer en el plenario. A nivel del trotskismo, eso que yo les decía, pues yo remarcaba lo de que somos una corriente contemporánea y una corriente del siglo XXI como una conquista política. Es decir, poder ver el tema de los nuevos problemas de la actualidad, el tema de la juventud, tanto juventud trabajadora como juventud estudiantil, dar cuenta de ese siglo XXI es fundamental porque no todas las corrientes dan cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, toda la visión que nos informaba Bobby, todo el trotskismo europeo es que lo que decían es todos estamos viejos, no tenemos juventud, es un problema, ¿qué hacemos? Y Bobby les decía, no, más bien nosotros tenemos el problema como inverso, tenemos demasiada juventud
y nos faltan cuadros más de generaciones, de otras generaciones como para compensar un poquito ahí. Entonces eso te da cuenta porque bueno, todo el trotskismo, gran parte del trotskismo europeo que tiene mucha acumulación, tiene mucha historia, hay también errores subjetivos, estratégicos, apuestas. Entonces hay todo un sector que no le apostó a no entender el nuevo mundo, no entender el tema de la precarización, no entender el tema de la importancia de la juventud y no milita ni siquiera en la universidad. Entonces, bueno, evidentemente no te vas a construir en la juventud, pero entonces hay corrientes, el SWP inglés, que es un partido histórico, el de Calínicos, también es un partido que decía el mismo reflejo, es un partido de solo gente grande, que está bien, la gente grande es muy valiosa, pero no puede ser solo un partido de gente grande. O sea, no, tienes que tener un partido, yo estaba leyendo el texto de Lenin, de Tony Cliff, que él decía que a Lenin con 40 años le decían el viejo. Con 43 años, le decían el viejo. Pero le decían el viejo porque era un partido de jóvenes, el partido bolchevique. Era una juventud trabajadora, socialista trabajadora, no estudiantil. Pero el marxismo revolucionario, los grupos revolucionarios, el bolchevismo era una corriente joven. Entonces imagínate vos no tener juventud, es todo un problema político, estratégico, no tienes futuro, no tienes cómo renovarte, cómo transmitir, hacer valer tus ideas para el futuro. Y también el trotskismo, el mandelismo tiene ese problema histórico, además de muchas inercias de adaptación institucional, de falta de perspectivas revolucionarias, perdieron también la juventud. En Brasil, lo que yo les decía, la LID también se hizo pedazos, que era la otra corriente grande en América Latina, se hizo pedazos literalmente, es una catástrofe, no tienen nada de juventud. Bueno, y un poco lo que nosotros veamos más en la perspectiva estratégica, bueno, es como corrientes del siglo XXI que están pensando en el siglo XXI son pocas. Por decirlo así, un poco lo que transmitía hoy en ese sentido, la perspectiva más estratégica, la pelea y la disputa es entre, como que mucho del trotskismo, el futuro del trotskismo pasa por Argentina. No lo decíamos por un sentido argentinocéntrico, sino por el sentido que, bueno, por la experiencia el país puede tener sus atrasos, que voy venir desesperado diciendo la modernidad de Europa con el atraso del dulce de leche acá, qué sé yo, o sea, el subte hecho pedazos, con un ventilador ahí que ni funciona. Pero bueno, el país tiene mucha tradición todavía, no hay una derrota histórica, hay mucha lucha de clases y esa gimnasia te da una posibilidad de poder construir un movimiento trotskista que hace política. El resto de corrientes trotskistas hacen solo propaganda. Está bien hacer la propaganda, pero o sea, política en el sentido de dirigir cosas, sectores del movimiento estudiantil, trabajadores, eso es un fenómeno muy argentino ahorita en este momento. Entonces decía hoy un poco que pasa por ahí y bueno, la pelea más estratégica en un sentido pasa entre nosotros, sobre no más y aunque viene más se ha degradado mucho, pero bueno, todavía tiene su elemento, una corriente también que tiene más contemporánea, que es el PTS y la fracción trotskista, ¿no? Aunque bueno, viene presentando muchas inercias el PTS y la fracción trotskista a nivel internacional. Además de los que ustedes ya conocen aquí a nivel interno, que bueno, tienen toda una preocupación porque retrocedieron un montón en juventud, que parece que bueno, no sé si vieron la entrevista de Emilio Almamonte, que es el dirigente del PTS, salió dando cuenta de que había problemas, básicamente diciendo como que hay que volver a la juventud la juventud también trabaja, descubrió eso, pero también tienen toda una serie a nivel internacional, el PTS no tiene en balance el estalinismo y les pasa factura. Por ejemplo, todo el sector de Francia, el PTS tiene una posición campista, bueno, con el tema de Ucrania, anti-OTAN y pro-Rusia, tácitamente. Tienen esa discusión China, tienen una discusión de China, que China no tienen acuerdo, lo van a discutir ahora en diciembre que tienen su conferencia. Pero bueno, hay una corrientes con perspectiva en este momento que se manejan y que tienen todavía elementos de juventud, yo diría que esos dos. Entonces en ese sentido hay una pelea estratégica también con el PTS fuerte en ese sentido. Pero bueno, el trotskismo viene un poco así, en algunos países el estalinismo se ha fortalecido, también porque el trotskismo no pasó cuenta del balance del estalinismo. Yo conocí eso en Brasil, en Sao Paulo. Está el PCB, y vos tenías todo un sector de que todo el trotskismo capituló, se fue al PSOL, comenzó a capitularle a Lula, le dejó todo el espacio por la izquierda al estalinismo, entonces el estalinismo se construyó por fuera del PT y no está en el PSOL, y entonces levanta un discurso más rojo, entre comillas, pero con toda la basura que es el estalinismo, ¿no? Y se ha reconstruido en un sentido, tenía peso en la Universidad de la USP, ¿no? Entonces, bueno, hay una pelea estratégica con el estalinismo también, porque puede ser que resurjan en algunos lugares formaciones que se reivindiquen estalinistas. Y acá me parece que no tiene ningún espacio,
Pero bueno, en Brasil es una discusión real. Bueno, paro por acá porque si no, no paro nunca.